1982, un año fundamental en la historia del rock, del hard rock, heavy metal, entrando al glam rock. Y pues hoy tenemos un disco sensacional de una banda legendaria. Los alemanes Scorpions llegaban en ese año con Blackout, creo que uno de los álbumes más reconocidos, una portada icónica que pues le dio todavía un auge y una profundidad a su éxito fuera de Alemania, de Europa, ya entrando a Estados Unidos, Latinoamérica y demás países. Así que vale la pena hoy recordarlo. 40 años ya de Blackout de Scorpions. Así que pues vamos a recordarlo aquí en Rewinder. Recordarles que aquí pues es un video podcast donde hacemos memorias, recuerdos, momentos de cómo fue que conocimos esta banda, este álbum, y pues una analogía, un recuerdo, una remembranza de las grandes bandas que nos han dado pues el gusto por esta música. Y pues Scorpions, que ya hacía falta tocar un álbum clásico de esta banda alemana. Así que pues bienvenidos a Rewinders. Antes de iniciar, invitarlos que se suscriban a través de YouTube, le den like, activen la campanita para los próximos videos, lo mismo en Facebook. Pueden compartirlo con sus amistades, todos los rockeros, deportistas que gusten adentrarse en este mundo de las podcasts, bienvenidos. Y lo mismo pues lo pueden escuchar como audio en Spotify, Anchor FM y Google Podcast. Así que pues vamos a darle, y para eso el día de hoy invito de nuevo a mi primo Alex Márquez desde Monterrey, porque pues tenemos mucho que platicar de estas bandas y pues vale la pena el día de hoy. Así que pues un gustazo, y lo voy a llamar para que empecemos a hablar de lleno de Scorpions y Blackout. Saludos, Alex, ¿cómo estás, primo? Muy bien, primo, un saludo desde Tierra Regiomontanas hasta Juaritos. Muchas gracias una vez por invitarme. Es un placer, como siempre, estar aquí contigo compartiendo algo que nos apasiona y nos gusta, como es el rock, el hard rock, en fin, en todos sus géneros y en todas sus presentaciones, ¿no? Y qué más importante que platicar hoy de un álbum icónico, como muchos que hemos ya comentado, de Scorpions, que fue el primer álbum de este año, no el primero, vamos a decir en número, tal vez, pero fue que se lanzó en el 1 de enero de 1982 en Europa y posteriormente en marzo en América, ¿no? Entonces es uno de los álbumes representativos de lo que hay que sacar bastante material para platicar, ¿no? De acuerdo, pues Scorpions, una banda que ya estaba en su octavo álbum, una trayectoria en los 70s, con un estilo más blusero, muy adecuado a la época setentera, ¿no? Con pues influencias desde un Led Zeppelin, de un The Who, de un Yardbirds, un poquito de todo, inclusive ahí compitiendo con Deep Purple en un estilo, pero ellos hicieron una transición muy interesante y muy a favor y a partir del cambio que hicieron de guitarristas. Recordar que pues Michael Schenker estuvo por ahí, Uli John Roth, hasta que llega Sí. finalmente Matías Yad, y pues ahí como que empieza a darle ese enfoque comercial, más hard rockero, entendiendo la nueva etapa en los 80s, y también pues uno de los grupos que entraron de lleno a las famosas Power Ballads, que pues tienen y aquí hay una muy especial que por cierto por ahí me contabas del éxito que tuvo, que viene aquí en el álbum. Exactamente. Y sí es algo muy interesante a comentar de este álbum. Eh, hay muchas anécdotas y muchas cosas, muchas cuestiones alrededor del álbum. Venían del álbum a lo mejor un poquito, vamos a decir, si no menos exitoso, uno de los álbumes un poquito más flojos de ellos, que fue el Animal Instinct. Y luego viene a entrar este álbum que venían con todo. Desafortunadamente, bueno, ya lo hemos platicado acerca de la situación que tenía Klaus Meine con sus cuerdas vocales, ¿no? Que es algo muy interesante a mencionar aquí. Y antes de entrar en la etapa o en la cuestión de revisar el álbum como tal, creo que es interesante remembrar esta situación, ¿no? De que Klaus Meine incluso hubo un momento en que le dijo a la banda, ¿saben qué? Pues yo no puedo, ya me voy, porque fue con un médico en Alemania que le dijo, ¿sabes qué? ¿A qué te dedicas? Dijo, canto hard rock. Dice, pues busca otra chamba porque de esto no vas a vivir, ya estás out. Wow.
Entonces, Klaus Meine platicó con Rob Schenker, incluso hay un documental interesante ahí en YouTube, en internet, donde ellos le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros te esperamos hasta donde aguante el asunto, porque así era de sólida o así es de sólida, ¿no? La conformación de la banda. Entonces, Klaus Meine buscó y buscó opciones. Finalmente encontró un médico en Austria especializado en vocalistas de ópera, que le hizo 2 intervenciones quirúrgicas y una rehabilitación excelente. Lo que hizo esto es que le aumentó su capacidad vocal, pero le bajó un poco sus notas agudas. Bueno, dicen. Pero si tú escuchas este álbum, dices, ¿cuáles notas agudas le bajaron? No, está tremendo, excelente, ¿no? Entonces, valga la pena mencionar esta anécdota interesante. Y otra cosa muy, muy interesante mencionar también aquí es cómo fue la situación de los demos que se hicieron durante 1981, porque la idea era lanzar el álbum en 1981, pero Klaus Meine estaba fuera porque no podía cantar y estaba en un proceso de cirugías y rehabilitación. Entonces entra el Don Dokken, a sacar la casta para hacer unos demos y ayudarlos a seguir practicando y trabajando con el álbum, en tanto que Klaus Meine se volvía a integrar las filas de Scorpions, ¿no? Excelente. Pues sí, Scorpions, que pues es una de las bandas, digamos, dentro del hard rock, que pudieron llegar a más masas, no solo por la comercialización, los grandes éxitos que tuvieron en sus rolas, en las power ballads, que entraron muy de lleno a la radio en esos 80s, pero que también tuvo el gusto de mucha gente que escuchaba pop, por ejemplo, ¿no? Porque son de esas Exacto. bandas que muchos rockeros los tenemos como parte del catálogo, pero quienes dicen que no son tantos afines al rock, pero Scorpions lo tomaba, ¿no? Recuerdo amistades, por ejemplo, amigas en la secundaria, en la prepa, que de los pocos grupos que mencionaban que les gustaba era Scorpions, Scorpions, que por sí, las rolitas y pues era exacto. un ambiente que andaba uno en la fiesta, en el cotorreo, y pues siempre sonaba Scorpions, pero muy, muy enfocado a este álbum Blackout, y pues ya todo lo que vino en los 80s con las rolas pues más famosas, más comerciales, que son parte fundamental de la historia de Scorpions, ¿no? Exacto. Y algo que mencionas y muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, No One Like You es la rola que la number one de este álbum y es la number one de Scorpions. Es la única rola que ha estado en el número uno de los charts, no tan solo en Europa. En Francia duró semanas, meses, años, si tú quieres, pero en Estados Unidos es la que llegó al número uno. Hay incluso todavía un debate, todavía un poco en cuestiones estadísticas, de si este álbum o el Love That the First Thing es el álbum mejor rankeado de Scorpions, ¿verdad? Pero este sí fue el que los puso como cabeza ya no andaban de teloneros, ¿no? Ellos eran la cabeza del concierto y los demás venían a abrirles los conciertos, ¿no? Y pues lo que sigue es historia, ¿no? El siguiente álbum fue extraordinario también, pero este es muy, muy, muy especial, muy bueno, corte por corte. Sí, entonces, pues Scorpions hoy, habíamos platicado del nuevo álbum, que por ahí tengo el video podcast, que fue muy bueno, porque hubo una etapa, antes ya de meternos de lleno al Blackout, los 80s fueron exitosos de Scorpions, los 90s se mantuvieron, aunque pues ya competían con más Sí, estilos, más géneros que se presentaban, le batallaron, pero sobrevivieron y mantuvieron un estándar y pues los conciertos estaban a tope. Los 90s creo que fue una etapa que ellos fue donde más tuvieron que adentrarse en las giras. Pues yo les platicaba, aquí en El Paso venían cada fin de semana en los 90s. Es de los grupos que más me ha tocado ver en vivo por esa exacto. situación de que venían muy seguido. Pero ya a los 2000 empezaron a, no quiero decir decaer en cuanto a su música composición, pero sí eran muy flojitos los álbumes. Por eso me Sí. sorprendió mucho el último que hicieron. Lo sigo escuchando y me parece genial, muy al estándar y Y, comparable tal vez. No sé qué tanto en el ranking, digamos, de la discografía de Scorpions, pero se puede acomodar bien, ¿no? Ahí en la lista. sí, y es muy importante lo que mencionas. Sí, yo siento que ese fue un regreso extraordinario, ¿no? Después de a lo mejor un par de décadas sin tener un álbum
con ese punch, es decir, volver a las raíces. Fue muy interesante el álbum que sacaron este año y lo sientes como aquellos de aquella época, Sí, ¿no? caray. Sí, 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 sin duda alguna. Entonces sí, creo que regresaron y yo creo que les pasó también, como hemos platicado en algunas ocasiones, lo que les pasó a otras bandas, ¿no? Al mismo Def Leppard, que ya lo comentaste tú en tu video, o a Metallica, o algunos otros, em, eh, bandas de ese tipo. ¿Qué es lo que pasa? Que se van yendo inmersos en la cuestión comercial y pierden la esencia, ¿no? La esencia de lo que es la cuestión de dónde, de cuál es la raíz, de dónde comenzaron en el hard rock, en el heavy metal, o incluso a Scorpion se le llegó a denominar como glam rock, que no lo creo como tanto eso, pero bueno, y entonces es cuando a lo mejor se pierde y por ser más comercial y por llegar a las masas, pierdes la esencia o la raíz que traías del punch, del hard rock, como lo hemos escuchado en álbumes desde Fly to the Rainbow y Love Drive, que es uno de mis álbumes favoritos. Animal Instinct, que a lo mejor es un álbum un poquito que la crítica les dio una pauleada un poco ahí, pero es muy bueno anterior a este. Llega el Blackout y con esto fue que la rompieron y pues llegaron a ser eh, a ser muy, muy exitosos. Incluso yo recuerdo haciendo un rewinder en 1982 en México recibieron el disco de oro por las ventas en México y hay una revista que había en aquella época, Sonido, para los que somos de aquella temporada, y aparecen Clowns Main y Rolf Schenker recibiendo el disco de oro por parte de Polydor y Mercury, que eran las filiales ahí, digamos, de la discográfica. Excelente. Pues vamos a adentrarnos al álbum. Sí. ¿Qué te parece? Vamos a hacer una dinámica por cuestiones de copyright. Sabemos que pues, no se pueden presentar las rolas completas, pero Ajá. vamos a poner un pequeño lapso de 7, 8 segundos por rolita. La ponemos y la comentamos, sobre todo porque, bueno, siempre es importante cuando un grupo saca un álbum de nombre, en este caso Blackout, que la rola principal o la rola de inicio, más bien dicho, sea la misma, pues siempre el impacto inicial es interesante, ¿no? Entonces vamos a poner aquí en YouTube, que nos va a permitir, vamos a colocarlo de una manera que podamos ver. Ahí está. Entonces voy a colocar 8 segunditos, vamos a escuchar el intro de Blackout y la comentamos. Claro. Va. Bueno, pues nada más que uno con las ganas de seguir escuchando, pero No, creo pues sí, que el ritmo, definitivo. el estilo, la guitarra, creo que es la Sí, impresión y eso da un toque. Creo que es de las bandas, Scorpions, como muchas otras, que escuchar el sonido de sus guitarras, dice Schenker, en este caso Jabs, y los reconoces, y ya más en el toque hard rock, heavy, comercial, y aquí ya se notaba mucho pues el empuje que le querían dar para llegar a más personas, ¿no? A más masas, a adentrarse y conquistar, dicho sea de paso, una audiencia en Estados Unidos que era muy compleja para grupos europeos. es correcto. Y Blackout, pues, desde que la escuchas, como bien tú lo mencionas, los riffs de guitarra de Rolf Schenker y Matthias Japp, Rolf Schenker con una precisión bárbara en la guitarra rítmica y Matías Japp que no para de frasear y de puntear la guitarra, eso a mí escuchas los canales, ¿no? Rolf Schenker está en el canal izquierdo, Matías en el derecho, y escuchas esa combinación y esa armonía que tienen con las guitarras es bárbara, ¿no? Hay competidores en eso como pueden ser Adrian Smith Claro, los dúos de guitarra, los las dos de guitarras guitarra gemelas, o famosos. sí, o como Judas Priest, pero, muy, muy, muy buenas las combinaciones, ¿no? Entonces, esto lo hace muy interesante. Aquí también Blackout se menciona como que hay muchos tintes y muchas, anécdotas acerca de lo que se refiere la letra de la canción, que las componían casi todas Klaus Meine y Rolf Schenker, acerca de que si es,
cómo es un blackout con el uso de drogas o un blackout por, no sé, hay varias versiones acerca de esto, ¿verdad? Pero en fin, la letra a lo mejor es un poco vaga si tú quieres, pero sin embargo la canción es poderosa y le da el tema al álbum de manera muy, muy especial, ¿no? Que por cierto, la portada es del artista Godfrey Helmway, que es como un Exacto, autorretrato y que exacto, sí, resultó, como decía al principio, esta creo que probablemente sea la portada más icónica de Scorpion. No sé si estás de acuerdo. exacto. Yo creo que entre esta y Love at the First Thing, esta es la que Ujú. se pone de relieve, ¿no? Porque representa completamente a Scorpions. Y lo que mucha gente creíamos en aquellas épocas es que era Rudolf Schenker, Ah, lo el que de te iba la a comentar. fotografía, Sí, aunque porque no, sí se no, no es parece. cierto. Sí, exactamente, como tú lo mencionas, un artista fotográfico que hizo eh, vamos a decir, esta portada artística, Ajá, y lo que sucede es que Rudolf Schenker la tomó, pues, también el cuate con la misma fisonomía, bigotón, y a nosotros nos tocó verlo en un concierto que fuimos a ver Scorpions, pues, también se ponía la máscara y salía ahí haciendo cierto, es eh, cuando tocan esa rola, exacto, se la de ponen los Blackout. Ujú, exacto. atuendos. Ujú, Sí, no exacto, sé si todavía exacto. lo haga, pero sí recuerdo muchas ocasiones en los conciertos era la representación y pues era de las rolas con las que cerraban o de las últimas, donde pues, la gente terminaba ya pues con el éxtasis total después Exacto. del concierto, ir cerrando con este empuje, con esta rola, porque pues es una rola que te atrapa de inicio, un buen intro, las guitarras, creo que aquí es donde ya el dúo de Jabs y Schenker se posiciona y que pues a la fecha siguen siendo los dos guitarristas que se mantienen después de que también Exacto. lo hizo con su hermano Michael, con Uli Jon Roth, pero eran más, Oli Roth. digamos, caracleros, eran más de tomar el bando y como que a Rudolf Schenker le gustó más la armonía y el dúo con Jabs y pues Exacto. los tres guitarristas que estuvieron son sensacionales, pero pues aquí como que encontró ahora sí que el alma gemela que él buscaba, ¿no? Sí, y exacto, y lo vamos a mencionar durante todas las rolas. Cuando llegan los solos de Matías Yab, que hubo muchas críticas cuando se fue Uli Jon Roth y que había estado Michael Schenker, de que, pues, es que podría llegar a llenar ese espacio. Pues, lo llenó y lo ha llenado de manera muy especial. Los solos que hace, le dio un toque diferente, vamos a decir, a las rolas de Scorpions, y los puso más en lo que era, la onda más ochentera, ¿no? En aquel tiempo de lo que era el heavy metal, a cómo eran los sonidos más clásicos de los solos en los años 70, que Uli Jon Roth estaba más en eso. Michael Schenker evolucionó de una manera muy, muy importante y pues hasta la fecha sigue siendo extraordinario en sus solos y en sus riffs de guitarra, ¿no? Perfecto, pues vámonos con la siguiente rolita, Can't Live Without You. Lo voy a adelantar, vamos a ver qué podemos escuchar a partir de por ahí del minuto 35, unos 7 segundos. Vamos a checar. Toda la rola es buena, dale. Bueno, pues hasta ahí para que... Y también esto lo hacemos para quienes nos ven, los chavos, los que todavía no conocen Exacto. tan adentro la historia de Scorpions en este caso, y que estén revisando las discografías. Bueno, pues este es un álbum que lo tienen que escuchar sí o sí. Can't Live Without, lo que llama la atención de este álbum, si te fijas, las primeras rolas, pues son rolas totalmente comerciales, éxitos rotundos, Sí, y como que queda mucho al olvido. Ya vamos a ir a adentrar a la segunda parte del álbum, que son rolas geniales, pero estas tuvieron como sí, un auge que pues la fecha se siguen tocando en la radio, aunque pues hoy en día ya no es tanto el que escuchemos la radio, pero seguramente cualquier rock, estación de rock clásico, pues son de las que están ahí firmes de Scorpions. sí. Y fíjate que esta de Can't Live Without You, la escribieron en el camino, on the road, Klaus Meine y Rolf Schenker, y es una rola dedicada a los fans, ¿no? I Can't Live Without You, ¿no? O sea, ustedes son por quien no podemos vivir, ¿no? O sea, son los que nos dan vida, ¿no? Haciendo esa anécdota ahí acerca o ese comentario acerca de esta rola en particular, de lo que refiere la letra. Aparte, pues la musicota de las guitarras, Rarebell en la batería y en el bajo, en fin, todos músicos excelentes, ¿no? Así es, estaba en ese entonces Herman Rarebell y Francis Buchholz en el bajo, Vocals que en el pues bajo. fue Yo creo la un mejor quinteto que duró buen alineación, rato, sí. ¿no?
Sí, sí, exactamente, hasta mediados de los 90 Ujú. fue cuando el primero que desertó fue Ronald Bell, que decía que ya no quería andar en las giras, que se acabó, ¿no? Que ya se quería jubilar. Y después el bajista Bullock también se fue. Pero bueno, pues siguieron los 3 Que la fecha siguen siendo la base. que han sido de la base, en este caso, pues Klaus Meine, Rudolf Schenker y Matías Jabs, que pues bueno, siguen dando guerra, ¿no? Y esperemos que sigan para buen rato. Pues vámonos con la que sigue porque es la que comentábamos y creo que esta rola es de las que todo mundo conoce. Le voy a tratar de dar casi por ahí del final, a ver qué encontramos de No One Like You. Bueno, pues exactamente Nos en tocó el esa parte solo. del solo, uno de los solos pues, Sí, que son reconocidísimos y que ya tiene esa parte de power ballad, pero pues que no dejan de imprimir el riff y el solo impactante que tienen aquí en este caso Japsy, pues que Rudolf Schenker también es considerado por muchos uno de los mejores guitarristas rítmicos, ¿no? Tú sabes más de eso, exactamente, en exactamente. varios listados. Y, y, y vaya a destacar que, por ejemplo, el solo que se hace en Still Loving You lo hace Rudolf Schenker y es uno de los solos más icónicos del rock o del heavy metal. Ahí no se lo dejó a Matías Llave, lo hizo. Sin embargo, como los rítmicos, qué bárbaro, es excelente. Es uno de los mejores guitarristas rítmicos y es muy, muy interesante, muy divertido estarlos escuchando. Y volviendo a lo que mencionaba yo al principio del video, pues No One Like You fue la única rola que llegó al number one en Uh-huh. las listas en Estados Unidos y que los catapultó para ser cabeza de escenario, ¿no? En este caso a Scorpions. Y este álbum se considera como el más exitoso que tuvieron. Yo lo escuché la primera vez a mediados del 82 en el verano. Era una delicia, ¿no? Escucharlo y hasta la fecha, ¿no? En estos días lo he estado escuchando nuevamente y dices, ay, caray, qué cosas tan interesantes. Y más como está ahorita la situación de escuchar con alta fidelidad en Sí, la música, escuchas cosas que antes no escuchabas y dices, no, no, tremendas las grabaciones y demás. Que a propósito, mencionar en este paréntesis a Dieter Dierks, que es el productor de este álbum y que les produjo álbumes desde 1978 hasta 1988, que vamos a decir son los álbumes más exitosos o más icónicos de Scorpions. Y este señor Dirks, que tiene tenía su estudio, me anda cerca de los 73, 74 años en Cologne, en Colonia, en Alemania. Bueno, pues ha producido discos para Accept, otra banda alemana alemán. extraordinaria, pero también se ha movido en el pop como producir un álbums para Tina Turner, para Twisted Sister, en fin, vale la pena mencionarlo. Siempre los arquitectos de la Claro, música son muy importantísimo. importantes en esto, así es. Y también mencionar, la revista Rolling Stones en 2017 sacó una lista de los 100 mejores álbums de metal y pues está en el lugar 73 para que veamos la importancia. Claro, siempre tendremos algunas diferencias de opiniones cuando ves la lista, no, faltó este o yo hubiera puesto este arriba del otro, pero el Exacto, chiste es que pues el hecho que esté ahí entre los mejores álbumes en la historia le ponen metal, bueno, ya estamos hablando heavy metal, hard rock, pero pues bien, bien merecido, porque sí, si bien es un álbum ya comercial, pues se mantiene esos tintes de cintura de un heavy metal todavía exacto. puro, con ya, pues, meterse más de lleno al mainstream, ¿no? De esa época. Exacto, y lo que pasa es que como Scorpions eran y siguen siendo pues muy poderosos en su música, pues entonces es difícil separarlos del heavy metal y dejarlos en el glam rock o en el hard rock, ¿verdad? O sea, la voz poderosísima de Klaus Meine, los riffs y los solos de tanto de Robert Schenker como de Klaus Meine, pues son indudables, ¿no? Perfecto, pues vamos con la siguiente rolita que también es muy conocida, You Give Me All I Need. Le voy a poner otros 7 segunditos, 8. A ver, vamos a ir por la mitad a ver qué escuchamos. There are so many ways. Please don't forget anything. Perfecto, yo creo que aquí para también encajar y
escuchar la voz de Klaus Meine, que pues aquí diría uno, pues cuál mal de la voz, ¿no? Pues, Está muy bien producido. Y dicho de cuántos cumplió, 73 años, hace poco. Sí. Y honestamente en vivo, que ya no es lo mismo, pero creo que para su edad lo sigue siendo bastante decente. Exacto, y conserva la voz, el señor se cuida, ¿no? Que le pregunten a Bon Jovi, ¿no? Sí, No caray, hablemos de eso. sí, No, hablamos. exactamente, fíjate, 73 años contra 60 de Bon Jovi, pero bueno, ahí la dejamos porque habrá mucha gente que se va a enojar conmigo. Pero sí, Klaus Meine mantiene, e incluso lo escuchamos en el álbum que acaban de lanzar en el 2022. Bien. De años quisieran tener esa tesitura y ese empuje de voz tan bárbaro. Y volvemos aquí también a esa combinación tan interesante que logró Scorpions. Por ejemplo, esta rola, You Give Me All I Need, es una combinación de una power ballad, así que está, pues ahora sí que discúlpame la palabra, cachonda, y luego vienen con todo el Que es un estilo punch. que también Exacto. puso Scorpions. Exacto, es correcto que lo impuso y Oye, pues dicen que que lo los sigamos. tables ponían rolas de Scorpions, por ahí me contaron de... Nunca supe, porque nunca fuiste a constatarlo. Hasta ahí dejamos el comentario, ¿no? Ahí queda. No, pues era cuando andabas con la morrita de la secundaria, de la prepa. Por eso te decía al principio, o sea, las power ballads de Scorpions, pues provocaban ese entusiasmo y el andar ahí en el cotorreo y disfrutar la rola y pues el estar que ahí hasta con tienen por la ahí morrita en turno. un álbum posterior que hicieron, es una recopilación de puras power ballads, ¿verdad? Y pásate toda la noche bailando ahí, y a gusto con Sí. la chica, ¿no? Perfecto, pues vámonos con las que sigue porque ya vamos a entrar, digamos que la segunda parte, donde yo honestamente ahora que volví a escuchar el álbum, dije, caray, Sí. tenía tiempo que no escuchaba estas, Dynamite, Arizona, China White. No, Dije, a mí me encantaba decir, esta rolota, pues, ¿por qué no fue? Bueno, tú dale, primo, no fue vamos a tan escuchar pegadora como tantito las un otras. lapso ahí de Now, a ver, lo voy a dar un poquito hacia el final y la comentamos. Bueno, ahí para que quede en constancia que now, digo, es difícil, no podemos poner toda la rola por esta situación, pero bueno, para que quede ahí un toquecito y que escuchen el álbum. Fíjate que yo recuerdo mucho en la secundaria cuando lo escuchamos este álbum y escuchamos la de Now y decíamos, no hay grupo más, o banda, que en el tiempo le decíamos grupo, o banda más rápida, ¿no? Que Scorpions, ¿no? Bueno, ya venía Iron Maiden y otros ahí, pero sin embargo decías, ay, caray, lo que pasa es que era una mezcla de potencia con los riffs de guitarra, la batería, el bajo y la voz tremenda de Klaus Meine. Entonces, no te dejaba lugar a dudas, ¿no? Por ejemplo, tanto que hemos platicado en videos de del maestro Dio, del Master Dio, mis 3 favoritos en aquella época, por supuesto, el Master Dio, era Rob Halford, o sigue siendo, y Klaus Meine. Decías, no hay más, ¿verdad? Qué vocesotas tan tremendas, ¿verdad? Que marcaron todo un hito en la música rock, en el heavy metal, ¿verdad? Y fíjate que no sé si te pasaba con tus camaradas que Klaus Meine, a muchos no les gustaba tanto su voz, creo que sí tiene un estilo muy propio, de repente empalagaba, sobre todo ya entrando a los 90 Pues sí. con ciertas rolas, pero pues, hay que decirlo, también cuenta mucho el saber que es una voz muy... Yo no conozco otra similar siquiera, a Klaus Meine. Es difícil, es una voz muy alta, se sale de los cánones de ser un tenor, ¿verdad? Es un contratenor o algo todavía mucho más agudo, ¿verdad? Su voz es muy alta, muy alta, y a veces puedes decir, oye, pues ¿cómo puede cantar este cuate? ¿Se tapa la nariz o qué? Una voz un poco gangosa, rasposa, Exacto. pero con una potencia en los agudos tremenda, ¿no? No tendría esa tesitura en los bajos como un tenor o un barítono, pero los agudos, ¿no? Qué bárbaro, y la potencia era, y sigue siendo, porque el álbum que comentábamos, actual es excelente, ¿no? Listo, pues vámonos con la que sigue, Dynamite. Lo voy a tratar de poner un poco al principio, de entrada a la rolita. Vamos Para a no ver. perdernos algo, ¿verdad? Exacto.
pues otro intro bien intenso, muy al estilo Blackout, y pues también Exacto. como que el nombre, ¿no? Blackout, luego te vas a la dinamita pura que A la dinamita, sí. representaban aquí. Y ya lo que la representación del álbum, ¿no? Y muy, muy poderoso, ¿no? Y es lo que, bueno, se refiere también a una cuestión de, en la rola un poco una cuestión de dinamita en una relación y demás, ¿no? Sin embargo, la rola, pues imagínate en un concierto, pues, prende a toda la raza con Y esta el rola poder. poco la tocan en vivo, ¿eh? Sí, Digo, en esta sí, gira del tour de este disco, pues, pero después, por eso te digo, este disco que tiene 4 rolas exitosas, 3 sencillos que fueron muy potentes en la radio, pues por ahí es increíble que se quedara al olvido esta segunda parte del disco que es buenísimo. sí, y pues es que también con un grupo como Scorpions, con un set list tan extenso de rolas extraordinarias, tan buenas, pues a lo mejor alguna que es muy buena se queda fuera en alguna ocasión, ¿no? Y sobre todo Sí, para el claro. gusto de determinados fans, ¿no? Pues vamos a avanzarle. Ahora vámonos con Arizona. A ver, vamos a darle un poquito a la mitad de la rolita, unos 7 segundos. Arizona. Es Esta rola es muy buena, es a lo mejor la rola un poquito más alegre o fiestera, ¿no? Del álbum, ¿no? Y que platica, pues, precisamente la experiencia del estado de Arizona en Estados Unidos y demás. Y a lo mejor es la que a lo mejor fue menos pegadora del álbum, algo similar a lo que pasó con Now. Sin embargo, pues, este álbum es redondo, ¿verdad? Pues, lo ves excelente por todos lados, ¿no? Yo lo recuerdo y todas las rolas son muy, muy buenas, ¿verdad? Por eso fue en muchos países, disco de oro e incluso platino, multiplatino. Y también hay que mencionar, es un disco que dura 36 minutos 44 segundos, que creo que Sí, era cortito. un estándar muy ad hoc a esa época, que Exacto. tenía que tener un cierto, digo, porque he encontrado álbumes de 35 a 40 minutos que son un exitazo, entonces era muy fácil que le damos la vuelta, y lo escuchabas 3, 4 veces seguidas y no te aburrías y te mantenía al tiro ahí escuchando los álbumes de esa época con este tipo de longitud en cuanto al tiempo, ¿no? De los discos. Sí, también aquí había una influencia un poco tanto de la disquera como Dieter Dierks, que fue el productor, de entrar en la onda más comercial. Ellos querían lanzarse al mercado estadounidense. Entonces, con el Animal Instinct lo habían hecho un poco con el Love Drive, que es un álbum excelente, pero tiene cortes mucho más largos, más extensos, muy, muy buenos. Y a lo mejor, pasó lo mismo con Animal Instinct, por ejemplo, de Sue, es una rola que a mí me encanta, pero es larguísima, ¿no? Entonces aquí lo que hicieron, bueno, pues vamos a recortar, vamos a hacer rolas más, ahora sí que más pegadoras, más pegajosas, y lo pusieron de relieve, y entonces eso fue lo que hizo que entrara en el mercado estadounidense más que en el europeo. En el europeo, bueno, pues también se lo comió, ¿no? Pero en el estadounidense, pues la pegaron con todo. Y es lo importante, como dices tú, de algo comercial, es como el TikTok hoy en día, ¿no? Las cosas rápidas, cortas, luego, luego te engancha, ¿no? Y fue lo que pasó con el álbum. Y no quiero decir que sea un mal álbum, es un álbum extraordinario, muy bien hecho musicalmente, en la parte de la producción, en todo, incluso en el arte, como lo vemos, que siempre los álbumes van más allá de la misma música, ¿no? El arte es algo muy importante y que define un álbum, ¿no? Tú ves esta portada y te acuerdas de las rolas porque te acuerdas, ¿no? De acuerdo, pues vámonos con la otra, que es China White, que es la rola pues más larga, casi 7 minutos de Exacto. este álbum. Así que vamos a entrarle un poquito ya al final, a ver qué nos muestra. Pues digamos que aquí ya se nota también un tanto el tempo más a medio paso, más El denso, medio tiempo, exacto. poderoso, y darle el rango que Klaus Meine presenta, ¿no? Creo que aquí como que hay más situaciones donde se desarrolla la rola por el tipo de longitud que tiene, ¿no?
Exacto. Y aparte, pues, aquí también hay que, es una, vamos a decir, una remembranza a las raíces de lo que era el metal así más pesado, ¿no? Led Zeppelin o Black Sabbath. La rola es machacante, pesada, pero también con unos tintes muy interesantes, tanto en los riffs, en el solo y en la voz de Klaus Meine. Es la más larga y la más, digamos que la más intensa, ¿no? En este caso del álbum, sin dejar de ser un corte muy, muy, muy bueno. ¿Verdad? Aquí es el atrevimiento de hacer una rola más larga cuando buscas un álbum comercial, ¿no? Exacto. Y pues ya vamos a llegar a la última rolita. Esta la voy a buscar en otra lista porque no venía en la que estábamos escuchando, ya para cerrar este extraordinario álbum de 9 rolitas. Obviamente también tiene rolas de bonus, pero pues vamos a checar esta de When the Smoke is Going Down. Ouch. Bueno, pues con ganas de escucharla, pero también ahí te muestra ese clásico riff a medio tiempo acústico para darle realce y apertura a otra rola muy, muy al estilo de Scorpion, sin duda alguna. Sí, exactamente. Y esto es algo que los alemanes supieron explotar de manera muy, muy importante, ¿no? Sus power ballads. Esta es una que tiene cierta similitud con aquella del álbum algunos del álbum de Love Drive, como es la de Holiday, en fin, se ganchan los mismos acordes y demás, pero la sacan adelante de una manera extraordinaria. Y es eso de empezar con la rola, bajita, eh, melosa, si tú quieres, y luego soltarle todo el punch de los riffs. Es lo que hace de las power ballads, fabulosas de Scorpions, que son maestros en ese asunto. Y más teniendo a un vocalista, tan tremendo como es Klaus Meine, que puede empezar una rola con una tesitura de voz tan suavecita y luego después aventarle todo el chorro y luego pues, guitarristas tremendos como son Rolf Schenker y Matthias Japp. Esta es una rola pues romántica de amor. También hay quien dice que es esta analogía o nostalgia entre las cuestiones de las dos Alemanias, ¿no? Eso también es algo interesante a puntualizar, que ellos han hecho en sus rolas mucho esa analogía, ¿no? Valga mencionar Wind of Change, que es una de las rolas que menos me gusta de ellos, perdóname que te lo diga. Pero sí, siempre han ido en esa tesitura y vaya, Alemania pues, es un país que sufrió mucho durante muchas circunstancias, tanto con la Segunda Guerra Mundial, con el bloque comunista, en fin. Entonces, ellos que vienen de esa etapa, ¿no? Donde hubo una transición muy importante, pues hay ese sentimiento y lo sacan a flote mucho en su música, en sus composiciones, ¿verdad? En las letras. Sí, pues Scorpions termina siendo esa banda que hay momentos en que disfrutas mucho su música, en este caso este álbum. Hay momentos, por ejemplo, yo recuerdo lo que decías de Wind of Change, ¿cómo se llamaba ese álbum que fue ya entrando a los noventas? Ah, Eh, no lo quiero Crazy ni World. recordar. Sí. Y a mí tampoco, ahí fue donde le empecé como que ya entraban a la etapa si bien Blackout ya estaba comercial, pero pues se mantenía ese hard rock, esa Sí. presencia, ese No, poder. Y y ya luego estos de los dos. enseguida sacan Love of the First Thing y bolas, cabrón, rolas tremendas, muy bien, ¿verdad? Y luego sacan Still Loving You, con también una baladota poderosa, Love You You're Like a Hurricane, que fue la segunda rola que estuvo más alta en el chart de Estados Unidos, fue la que llegó al número 5. Por eso hay ese debate en que si este álbum o el Love of the First Thing fue más exitoso. Sin embargo, digamos que esa época fue la más buena, la más exitosa de Scorpions. Y pues siguen siendo exitosos, ahorita siguen llenando cualquier auditorio donde se presentan, ¿no? Sí, de hecho estuvieron en Las Vegas como 8 conciertos llenos. Está de gira por Europa. Van a estar, de hecho, en El Paso con Whitesnake ahora en septiembre. Con lo que queda de Increíble Whitesnake. Bueno, lo ya que se va, queda. ya se va David Coverdale. Coverdale ya como que ya se dio la estafeta, ¿no? A alguien más. Pero bueno, eso es
arena de que otro también hay costal que y que tocar a Whitesnake en un momento porque interesante comentar que Whitesnake, y tuvo una transición muy interesante entre la final de los 70s, 80s y los 90s incluso, ¿verdad? Pero bueno, eso creo ya que lo tiene platicamos cierta después. similitud en ese sentido con Scorpions, sobre todo Scorpions los primeros 2 o 3 álbums. Whitesnake fue un poco más amplio, donde dieron el paso, una transición a un ya un hard rock más puro, más, pues, más Exacto. metalero, digamos. Uh-huh. Es metalero y se metieron más en la onda incluso ya en los 80s, en los headbangers de los 80s, ¿no? Con guitarras muy poderosas, con guitarristas excelentes, incluso Steve Vai anduvo por ahí, anduvo Oh, hasta sí. Vandenberg, en fin, guitarristas muy, muy excelentes. Pero bueno, estamos platicando de Scorpions, no nos vayamos por otro lado. No, pues es que es el resultado de, digo, de hecho Scorpions y Whitesnake ya han sido grupos que han estado de gira en varias ocasiones y bueno, pues va a haber un cierre ahí de esta banda. Pues bueno, pues vamos a cerrar recomendando el álbum y lo que me gusta siempre, por qué los jóvenes tienen que escuchar, sobre todo los que les está entrando el gusto por el rock, darle una escuchada a Scorpion, específico a Blackout, y pues nada, los contemporáneos, nuestros amigos, compañeros, los que nos ven que andan en esta etapa de la melancolía, pues a volver a sacarle el jugo a este álbum. Yo lo disfruté mucho ahora que me comentabas, Exacto. porque sobre todo la segunda parte que tenía mucho no la escuchaba, dije, vaya, te renueva volver a escuchar Scorpions. Sí, exactamente. Y bueno, como ya lo hemos comentado en algunos otros álbumes que hemos revisado vamos a decir, de que son clásicos, pero que son clásicos icónicos, ¿verdad? Porque una vez lo vuelvo a mencionar, estos álbums hicieron y siguen haciendo historia, ¿verdad? A lo mejor hay situaciones o hay bandas incluso en la actualidad que no dejan esa huella tan indeleble en la música como lo han hecho los alemanes de Scorpions en este caso. Ahora, si quieres aprender de riffs de guitarra melódicos, fuertes, incluso lentos y de power ballads, pues este álbum es un referente muy, muy Esencial, claro. importante. Ahora, si te vas a aprender la batería, que Ravel no lo mencionamos mucho, es un excelente baterista. Bullock, que era el bajista también, ¿verdad? A lo mejor que quedaron un poco atrasito por la presencia tan imponente que tenían Rudolf Schenker, Klaus Meine, incluso Matthias Japp, y que los dejaban que estuvieran al frente para hacer todo el show. Sin embargo, toda la música está completamente muy, muy bien armada. Escuchas el álbum y dices, esto no tiene ni un ápice de error, es una cosa muy, muy interesante. Entonces, es un aprendizaje muy, muy interesante. Y más viniendo de los alemanes, que los alemanes son tan puntuales y tan exactos en lo que hacen, ¿no? Y tenían un productor alemán, en este caso Dieter Dierks, que ya lo mencionamos, que también que fue más allá de las fronteras, también le produjo a algunos artistas muy importantes en la época, sobre todo de los 80s y en los 90s, ¿no? Y que sigue activo con su estudio de grabación y como productor y empresario, ¿no? Entonces, esa amalgama es lo que hace muy interesante a álbums como estos, que son icónicos, y otra vez mencionarlo, el arte de los álbums, por ejemplo, desde la portada, las letras, en fin, va más allá de la música, ¿no? Entonces, eso está algo que hace también muy valiosa esta música y que es muy interesante y muy importante para las generaciones actuales y futuras, vaya, para aprender y conocer de la buena música, hablando en este caso del hard rock. Es muy interesante eso que dices de las portadas, porque bueno, en la época, yo con este disco, pues obviamente yo ya lo escucho adentrado los 90s, pero fue también mucho por la situación de ver las portadas, ¿no? Exacto. Yo muchas bandas como Iron Maiden, como Black Sabbath, como Judas, pues primero veía la portada y decías, pues, ¿qué hay detrás, no? ¿Qué es Sí, lo a que ver me qué trae, ¿no? Y esta portada de Blackout, pues no sé qué tanto puedes imaginar del cuate que está ahí. Va a ser una locura por el tipo que está ahí con el Sí. cristalazo. Y Es genial, ¿no? O sea, es era también una. es para hacer eso anda bien pasado, ¿no? Anda bien, pero no necesariamente, ¿no? Porque también vale la pena mencionarlo que muchos músicos del rock
han sido muy sobrios y muy Oh, sí. disciplinados, ¿no? Claro que, pues, el rock es fiesta, es pachanga y, pues, es fácil perderse en la cuestión de las fiestas, de las drogas, en fin, es un ámbito completamente, incluso, vamos a decir, difícil para los mismos artistas, ¿no? Excelente, pues nada, vamos a llegar al final de este video podcast. Gracias por escucharnos. Invitamos a todos que conocen de Scorpions, que tienen este álbum como uno de sus favoritos, pues nos hagan sus comentarios aquí en las diferentes plataformas, preguntas, críticas, opiniones, algún dato que tengan ahí para nutrir más el canal, bienvenidos. Y pues nada, Alex, nos faltan muchas bandas y grupos, así que Uf. pues estaremos listos para seguirle. Gracias, primo. No, no, es un honor, como siempre, y un placer estar aquí en tu canal. Invitar a toda la raza, a todos los chavos, a los rucailos, a los rock and rolleros, como un servidor, que sigan en este canal, que sigan los que se expresa, y hay cosas muy interesantes. La música, el rock, es algo que no tiene fin. Excelente, pues nada, síganos en Facebook, en YouTube, Spotify, Anchor FM, Google Podcast, y pues nos vamos, no nos despedimos porque vamos a seguir hablando de más rock, bandas icónicas. Hasta la próxima. Bye.